Noticias. Bien, tenemos contacto con la ciudad de Concepción, entiendo, con una querida de la casa. Está en contacto con nosotros Paulina Astroza, quien es directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paulina? Buenas tardes. Hola, Paulina. Muy bien, hola, ¿cómo están? Un saludo, obviamente, a Cristóbal. Feliz cumpleaños. Gracias, Paulina. Paulina, bueno, ayer alcanzamos a comentar esta bomba que estalló ahí en Washington, refería a la trama ucraniana. En esta oportunidad dijimos que nos estábamos saltando lo que está pasando con Boris Johnson y esta determinación, este dictamen de la Corte Suprema de declarar ilegal, nula y declarar sin efecto esta disolución del Parlamento, arrastró a la reina ahí, en fin. Y también comentamos mucho la lucida participación del presidente Piñera en la Asamblea General de la ONU y actividades anexas en relación a temas medioambientales, pero quedaba ahí una atención referida al acuerdo de Escazú, que Chile no ha suscrito, y que tú tienes, entiendo, una serie de observaciones, puesto que, por ejemplo, el presidente dice que se están esperando las reservas, en fin. Hoy día el canciller dice que no es tan importante, que no es tema trascendente para la COP25. ¿Cómo lo ves tú? A ver, efectivamente yo creo que estamos en deuda, como Estado, con el acuerdo de Escazú. Este es un tratado medioambiental en el ámbito latinoamericano. Nosotros promovimos ese acuerdo, nosotros trabajamos justamente junto con Costa Rica dirigiendo estas negociaciones, presidimos grupos de trabajo, nosotros negociamos, estuvimos de acuerdo con el texto, lo adoptamos, y hace un año atrás, a última hora, y eso ya se va a cumplir un año, porque fue efectivamente en esta fecha, cuando se decide por parte del presidente Piñera que nosotros nos vamos a participar de la ceremonia de firma del acuerdo, y hasta el día de hoy no lo hemos hecho. Entonces yo creo que efectivamente ahí estamos en deuda, con un compromiso y una necesidad además, pues se trata de temas de medioambientales, de participación ciudadana, de colaboración entre los estados para tener justamente los instrumentos necesarios para que los estados puedan trabajar para mitigar los efectos del cambio climático, pero en este caso particular de participación ciudadana en estas materias. Paulina, ¿qué te parecen a ti los argumentos que entrega el gobierno, si hay contradicción o no? Porque algunos dicen, después de todo el protagonismo que tuvo Sebastián Piñera, de cómo en el fondo incluso hizo mención a las zonas de sacrificio, pidió perdón también, queda como amarrado a firmar Escazú. Pero él dice que no, que él va a firmar solo si está convencido que cuando hay un tratado que cede soberanía de un país, el presidente tiene que tener mucho cuidado y que todo lo que contiene este tratado ya está en la legislación chilena, que está incorporado dentro de los cuerpos legales de Chile. ¿Qué te parecen a ti esos argumentos? Yo creo que podemos hacer una distinción entre los argumentos más políticos y jurídicos que él ha dado respecto a la no firma por parte de Chile del tratado. Él mencionó en una entrevista, y eso fue lo que yo critiqué por Twitter, porque por un lado él dice que hay problemas que hay que solucionar antes de que Chile firme y que se deben modificar. La verdad es que el tratado está firmado, hoy día ya son 20 los estados que han firmado ese tratado, son 6 los que ya han depositado su instrumento de ratificación, y una vez que un tratado es firmado, el efecto de la firma en este tipo de tratados es que fija el texto del tratado. Ya, no se le puede agregar, sacar, corregir nada. No, porque si es que se modificara el texto, eso solo se puede hacer mediante una nueva ¿Paulina? negociación. ¿Sí, me escuchas? Sí, te escucho. Lo que pasa, eso me queda claro en el fondo. Es como que hubiese firmado un contrato. Si hay 3 partes firmando el contrato, en el fondo igual después no lo puedes ir modificando. Ya se fija. Claro, se fija el tratado. Pero no puede ser que el gobierno... Los otros lo van a modificar. No, el tratado no. Pero no puede ser que el gobierno esté buscando alguna alternativa o viendo cómo este tratado conversa con la legislación chilena, que sea al revés. Que dentro de la legislación o las disposiciones locales tú pudieras hacer algún cambio que tenga efecto sobre ese tratado. No sé si me explico. Mira, en el derecho internacional hay un principio que es, primero, que el derecho internacional prima por sobre el derecho interno. Y segundo, eso significa que uno no puede invocar normas de su derecho interno para excusarse de cumplir con el derecho internacional. Por lo tanto, tú no puedes invocar una norma nacional y decir yo no voy a cumplir con algo porque mi norma nacional me lo impide. ¿Cuándo hay un compromiso internacional? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente hay un tema de legislación internacional y nacional, pero nosotros participamos en la negociación. De hecho, si tú lees el tratado,
el tratado es como un piso, es un mínimo, habla mucho de colaboración, de promover, dice además, en la medida de las capacidades de cada Estado, que la legislación se vaya adaptando al Pacto de Escazú según las capacidades y según las necesidades de los propios Estados. O sea, en varias partes el tratado lo dice. Además, yo he escuchado el argumento que dice, oye, pero si Chile tiene todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Nos estamos comprometiendo internacionalmente a algo que ya tenemos. ¿Y se de soberanía, a tu juicio? No, para nada. O sea, de verdad uno lee el texto y invito a que lo lean. En ninguna parte se cede soberanía. Y esa mención que se ha hecho en el artículo 11, en el cual se habla de los estados sin litoral, en el fondo se está hablando de Paraguay y de Bolivia, está dentro del capítulo cooperación. Es cooperar y en la medida de la cooperación para que las capacidades que tiene cada Estado para cumplir con este acuerdo, el resto de los Estados ayuden, y ahí aparece tomar en consideración a esos Estados. En ninguna parte se habla de cesión de soberanía. Paulina, ¿y si la cediera? Ahora quiero ponerte en otra discusión. Porque me parece a mí que si es que tú realmente quieres ser Capitán Planeta, si es que tú realmente lo que quieres es transformarte en un líder regional en la batalla más importante de nuestra época, que es el cambio climático, básicamente, y tienes que en algún momento elegir entre medidas globales para enfrentar un problema eminentemente global versus el importante valor también de la soberanía nacional. Pero en algunos momentos esos valores van a colisionar, van a chocar. No siempre se puede todo en la vida. Y el caso del Amazonas así lo demuestra. ¿De quién es el Amazonas? Es de Bolsonaro y de nadie, de Brasil y de nadie más, y por ende Bolsonaro puede decir ustedes no se metan, o cuando estamos enfrentando un problema de estas características, la vieja noción de soberanía nacional tiene que ceder un poco. No sé si me explico. Sí. Si el día de mañana Escazú dijera, mira, ¿sabéis que si un río pasa por 3 países y alguien tiene que decidir bien los recursos de acuerdo a los criterios climáticos, etcétera? Bueno, bien que sea soberanía entonces. No sé si me explico. Si es que la magnitud del desafío que tenemos es global, entonces tenemos que superar esa como fijación que tenemos con el concepto de soberanía nacional, ¿o estoy equivocado? A ver, lo que pasa es que el concepto de soberanía es complejísimo. Yo creo que muchos están pensando, y sobre todo el argumento que está dando el gobierno de Chile cuando habla de soberanía, lo que está hablando es de un tipo particular de soberanía, que es la soberanía territorial, el territorio. Y en ninguna parte del instrumento se habla de cesión de soberanía territorial. Perfecto, ninguna. No hay ni una norma, nada. O sea, plantear eso es no haber leído el texto. Cesión de tierra, digamos. Claro, cesión de tierra. No de hacerle caso a un juez, Pero ¿qué pasa si mañana un juez determina que un pedazo de tierra le pertenece a uno y no a otro, como ocurre en La Haya y en otros organismos donde en teoría uno sí cede soberanía? Lo que pasa es que de todas maneras ahí tenemos que ver cuál es el fundamento de esa pretensión. No es tan fácil llegar y decir, si un tribunal lo dice, el tribunal lo va a tener que decir en base a argumentos jurídicos, a fuentes del derecho. Ya vimos lo que pasó en La Haya, en que en definitiva el tribunal dijo, no hay ninguna obligación de negociar soberanía en ese caso porque no había fundamento jurídico para ello. Y lo otro que a lo que tú estás planteando, yo también estoy de acuerdo en un concepto más amplio de soberanía, no territorial, sino que en cualquier ejercicio de competencias soberanas que en algún momento choquen con algún tipo de bien público global, yo creo que debemos ir justamente en estos temas de medio ambiente, ir viendo que el concepto de soberanía, si nos agarramos a ese concepto tradicional marcado por los límites de un Estado ante desafíos globales, no solamente Paulina, vamos a perder, esa es mi impresión, por lo menos. Y todos vamos a perder. Creo que Piñera en algún minuto tiene que elegir cuál de los dos quiere ser. Espérame, pero te puedo hacer una pregunta muy concreta, incluso hay auditores que hablan de eso, y te quiero preguntar cuáles son las posibilidades reales. Muchos dicen lo que pasa es que si Piñera firma el Tratado de Escazú, el día de mañana Bolivia nos podría llevar otra vez a un juicio internacional por el tema del mar, y sabemos que Bolivia no va a cesar en esto, hay un mandato constitucional para seguir peleando por el tema marítimo. ¿Eso podría pasar realmente? ¿Le abre una puerta? Porque tú hablas de la colaboración, pero Evo Morales ni siquiera con el fallo de La Haya, y lo vuelve a decir en el marco de la cumbre, se da por vencido y sigue convencido de que Chile tiene materias pendientes con Bolivia. Lo que pasa es que es un tema histórico, es un tema político, es un tema que yo siempre lo dije, independiente de lo que fuera el fallo de la Corte Internacional de Justicia, era evidente que Bolivia iba a seguir con el discurso. Pero una cosa es que tú tengas el discurso y después primero sepas si existe un tribunal competente para conocer del asunto. Y segundo, si tú tienes el argumento jurídico para poder ganar ese juicio. Y que eso ya se demostró que Bolivia no lo tiene. Pero ellos van a seguir con su discurso. Ahora,
el miedo que se tiene de Escazú, resulta que Escazú en ninguna parte, insisto, está planteando obligación alguna de cesión de soberanía. En cuanto, es cierto que el acuerdo de Escazú menciona a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo de solución de Claro, es que controversia. eso lo entendemos nosotros. Mi pregunta es si le abre una puerta, si le da una herramienta a un gobierno como el de Evo Morales que no entiende este argumento. O sea, no piensa Pero es esto que, ni se convence. Insisto, yo creo que no. Ya, Y eso- lo que puede ocurrir, porque Bolivia, yo creo que sabía que no tenía ninguna obligación de negociar y que era un riesgo demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia. Y perdieron total y absolutamente, no ganaron pero nada con esa sentencia. Y es además que son juicios caros y todo. Entonces, yo veo muy difícil. Primero, tendría muchísimo menos argumentos vía Escazú. Es que no le veo nada en Escazú que pudiera darle argumento a Bolivia para demandar una salida soberana al mar. Si Escazú tiene que ver con otro tema. Entonces, Además, ¿por qué el presidente cree que sencillamente él debería saber esto? Bueno, debería. ¿Qué quieres que te diga? Es que la otra es que lleguemos a la especulación de que lo sabe todo esto que estamos hablando, pero aún así entiende que tiene que, desde el punto de vista político, cubrir sus bases a la derecha y un discurso que sea más antiglobalista o escéptico del multilateralismo es más rentable en su sector. No sé, estoy pensando si es que efectivamente los argumentos son tan claros en ese sentido, como en el caso del pacto migratorio, que me pareció a mí que lo de Piñera tuvo más que ver con satisfacer a su base electoral. Mira, lo primero que les quiero decir es que esta es mi opinión de Paulina Astroza. O sea, es absolutamente legítimo que puedan aparecer colegas que crean lo contrario, y es legítimo también. Esta es mi interpretación, leyendo el tratado y aplicando las normas del derecho internacional. Pero yo creo que el contexto que se dio el año pasado, sobre todo, porque esto fue hace un año atrás, Sí. y hace un año atrás, el 27 de septiembre del año pasado, cuando era el momento que nosotros teníamos que firmar, sabíamos que 5 días después se iba a leer el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la demanda de Bolivia. Ya había nerviosismo, Ajá. se tenía miedo que se iba a perder, se pensaba que la Corte era mala, que fallaba según criterios políticos, Sí, me acuerdo. que no fallaba en derecho. Y en ese contexto, yo creo que hubo una presión de algunos sectores de decirle al presidente, ¿cómo es posible? Capaz que el 1 de octubre perdamos ante esta Corte y usted va a firmar un tratado en que se habla de la jurisdicción de la Corte Internacional de Ok, Justicia. y tú dices que ese escenario ya no está hoy. Es que no estaba, ese escenario nunca ha estado. Por eso, pero me porque, refiero a que insisto, no está el dramatismo. a la presión. Sí. Sí. Oye, mientras Y por tanto... otro lado, ¿sí? evidentemente, yo creo que también hay otro tema, y eso yo no lo he escuchado como argumento, pero me hace pensar. Esto también habla de participación ciudadana en la toma de decisiones en materia de proyectos ambientales. Ahí yo creo que había una objeción más profunda que la otra, ¿no? Yo creo que por ahí va. También lo habíamos comentado desde el comienzo. Yo creo Bueno, que por ahí va. mientras nosotros nos derretimos en este debate, Paulina, Costa Rica, Escazú incluida, avanza de manera decidida y admirable. Fíjate que acaba de obtener el mayor reconocimiento ambiental de la ONU. El 99% de sus energías son renovables y tiene un plan de descarbonización total al 2050. Eso como dato, digamos, ambiental del minuto. Paulina, nos quedó un gran tema afuera, pero nos queda un mes todavía para tratar lo que es el Brexit y Eso, la sí. movida Boris No Johnson. nos queda más de un mes, les aseguro. Bueno, yo decía para ponerlo luego en agenda. La teleserie Así que larga. ojalá estemos en contacto nuevamente en los Buenísimo. próximos días. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Paulina. No, gracias a ustedes. Ya, Está Paulina. buena la celebración, Cristóbal. Gracias. Gracias.